Un placer saludarles. Tengo a bien presentarles el título 1 de los bienes, capítulo 1 de las varias clases de bienes. Artículo 442 del Código Civil. Concepto. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Artículo 443. Cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que estén excluidas del comercio por su naturaleza, por su disposición de la ley. Artículo 444. Cosa fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, que ella declara irreductibles a propiedad particular. Artículo 445. Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas, mientras no sean extraídas, y las aguas que se encuentran en la superficie o dentro de la tierra. Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Los muelles, los diques y construcciones que aun cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago u costa, y los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Artículo 446. Se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que lo aseguran. Artículo 447. Parte integrante. Es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Artículo 448. Materiales de un edificio. No pierde el carácter de parte integrante de un edificio los materiales que están separados mientras se hacen reparaciones. Artículo 449. Accesorios. El accesorio del bien, todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en relación con que corresponde a ese fin. La separación temporal de los bienes no la hace perder su calidad. Artículo 450. Condición de integrantes y accesorios. Las partes integrantes y los accesorios de un bien siguen las condiciones de este, salvo los casos en que la ley o el contrato permitan su diferenciación. Artículo 451. Bienes muebles. Son bienes muebles los bienes que puedan trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo a ellos mismos ni el inmueble donde estén colocados. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación o otro comercio sobre esta clase de bienes. Los derechos de crédito referentes a muebles, dinero, servicios personales y los derechos de autor y mentor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Artículo 452. Menaje de la casa. Cuando se una de las palabras muebles o bienes muebles de la casa se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no se comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de arte y oficios, ropa, granos y animales. Artículo 453. Los materiales provenientes de la destrucción de un edificio que no sean utilizados en reparación del mismo y los reunidos para la construcción de uno nuevo son muebles mientras no estén empleados en la construcción. Artículo 454. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles y pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, la calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Artículo 455. Semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos a servicio de la explotación en una finca se reputan como inmuebles. Capítulo 2. De los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. Artículo 456. Dominio de los bienes. Los bienes son del dominio del poder público de propiedad de los particulares. Artículo 457. Bienes de dominio público. Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público, común y de uso especial. Artículo 458. Bienes nacionales de uso común. Son bienes nacionales de uso común público
las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada, los puertos, muelles, embarcaderos, portones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades, las aguas de la zona marítima territorial en la extensión de términos que fije la ley respectiva, los lagos y ríos navegables y flotales y sus riberas, los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite territorial nacional, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial, en la forma que se establece la ley de materia y las aguas aprovechadas por particulares y la zona marítimo terrestre de la República de la plataforma continental del espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determina la ley. Artículo 459. Bienes nacionales de uso no común. Son bienes nacionales de uso no común los que estén destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas y los demás que constituyen su patrimonio. Los de uso público cuando dejen de serlo, de hecho o por virtud de una ley, los ingresos fiscales y municipales, el subsuelo de yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica e inorgánica del subsuelo. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada, los que habiendo sido de propiedad particular pueden y queden vacantes y que los adquieran el Estado a las municipalidades por cualquier título legal. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley y los monumentos y las reliquias arqueológicas. Artículo 460. Bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. 461. Aprovechamiento de bienes nacionales. Los bienes de uso común son inalienables e imprescindibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que establezcan las leyes respectivas. Artículo 462. Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, de los municipios y de las entidades estatales descentralizadas están sujetas a las leyes especiales subsidiariamente a lo puesto en el Código. Artículo 463. El traspaso de los bienes del dominio público de uso común al patrimonio del Estado o del municipio deberá hacerse llenándose los trámites que señalan las leyes y reglamentos respectivos. Artículo 464. Contenido de derecho de propiedad. La propiedad es derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con observancia de la obligación que establecen las leyes. Artículo 465. Abuso del derecho. El propietario en el ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial está obligado a autoabstenerse de todo exceso lesivo de la propiedad del vecino. Artículo 466. Derecho del perjudicado. El que sufre o está amenazado con un daño porque otro se exceda o abusa del ejercicio de su derecho de propiedad puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido. Artículo 467. Expropiación forzosa. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previamente indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. Artículo 468. Defensa de la propiedad. El propietario tiene derecho a defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, sin antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Artículo 469. Reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier posesor o detentador. Artículo 470. Derecho de autor al producto o valor de trabajo o industria ilícito, así como las producciones del ingenio o talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre esta materia. Artículo 471. Frutos de los bienes. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Artículo 472. Bienes de interés histórico y artístico. Las cosas de propiedad privada, inmuebles y muebles declaradas como objetos de interés artístico, histórico o arqueológico están sometidas a las leyes especiales. Capítulo 2 de las limitaciones de la propiedad. Artículo 473. Subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y el sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales.
Artículo 474. Prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. En un predio no puede hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina sin que se hagan las obras de conservación indispensables para evitar todo daño ulterior. Capítulo 475. Deslinde y amojonamiento. Todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores al deslinde y el amojonamiento y, según la costumbre del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener por rata las obras que los separen. Artículo 476. Obligación de cerrar al fondo. Todo propietario debe cerrar su fondo del modo que estime conveniente o lo disponga las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. Artículo 477. Construcciones cerca de edificios públicos. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Artículo 478. Servidumbre establecidas. Las servidumbres establecidas por utilidad pública comunal respecto de construcciones o plantaciones para mantener expedita la navegación de los ríos o la construcción o separación de las vías públicas o para las demás obras comunales de esta clase se determinan y resuelven por las leyes y reglamentos especiales y a falta de esto por las reglas establecidas en este código. Artículo 479. Construcciones no permitidas. Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera, aljibes, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua, ni de materia corrosiva, sin construir las obras de resguardo necesaria y con sujeción a cuantas condiciones se prevengan en los reglamentos de policía y de sanidad. Dentro del poblado se prohíbe depositar materias inflamables o explosivas salvo que los establezcan los reglamentos especiales e instalar máquinas o fábricas para trabajos industriales que sean peligrosos, nocivos o molestos. Artículo 480. Prohibición de actos que dañen pared medianera. No se puede poner en contra de una pared medianera que divida dos predios de distinto dueño. Ninguna acumulación de basura, tierra, esterco u otras materias que puedan dañar la salubridad de las personas y la solidez y seguridad de los edificios. Tanto en estos casos como en los enunciados del artículo anterior, a falta de reglamentos generales o locales, se ocurrirá un juicio pericial. Artículo 481. Siembra de árboles cerca de heredad ajena. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena si no hay distancia no menor de 3 metros de la línea divisoria. Si la plantación se hace de árboles grandes y de 1 metro, si la plantación es de arbustos o árboles pequeños. Artículo 482. Derecho de exigir que arranquen los árboles. Todo propietario puede pedir que se arranquen los árboles que existan mayor distancia de la señalada en el artículo que procede si por la extensión de sus raíces amenazan la seguridad de sus construcciones. Artículo 483. Ramas que caen sobre sus propiedades vecinas. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o partes de vecinos, el dueño de estos tendrá el derecho de reclamar que se corten cuando se extiendan sobre sus propiedades. Los frutos de las ramas que se extienden sobre el predio del vecino pertenecen a este. Artículo 484. Obra peligrosa. Si un edificio o pared amenazara el peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o ejecutar las obras necesarias para evitarlo. Si no cumpliere el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler hasta costa de este. Lo mismo se observará cuando algún árbol amenazare caerse. Ha sido un placer saludarles y leerles estos artículos. Muchas bendiciones para su vida y suscríbanse a mi canal.